8 minutos. Eso es todo lo que tomó. 8 minutos para que una persona desapareciera sin dejar rastro en plena luz del día, en una ciudad donde miles de ojos podrían haberla visto. 8 minutos que nadie puede explicar. 8 minutos que cambiaron todo para siempre. Esta es la historia de Valeria Núñez, una joven de 26 años que salió de su trabajo en Guadalajara un martes por la tarde y nunca llegó a su casa. Pero lo que hace este caso diferente, lo que lo hace imposible de ignorar, es que sabemos exactamente cuándo desapareció. No es una estimación, no es un cálculo aproximado, son exactamente 8 minutos, y esos 8 minutos no tienen explicación. ¿Cómo puede alguien desaparecer en tan poco tiempo? ¿Qué puede suceder en 8 minutos que borre por completo la existencia de una persona? La respuesta está en los detalles, en las pequeñas decisiones que tomó ese día, en los segundos que precedieron su desaparición. Y mientras más se investiga, menos sentido tiene todo. El 22 de marzo del 2022 empezó como cualquier otro día para Valeria. Se levantó a las 6 de la mañana en su departamento de la colonia americana. Vivía sola desde hacía 2 años, después de terminar su relación con Javier, su novio de la universidad. El departamento era pequeño pero acogedor, en un edificio de 4 pisos con fachada color terracota. Desde su ventana podía ver el bullicio de la avenida Chapultepec. Valeria trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad llamada Pixel y Punto, ubicada en la colonia Providencia. No era el trabajo de sus sueños, pero pagaba las cuentas y le permitía ahorrar para cumplir su verdadero objetivo: abrir su propio estudio de diseño. Cada peso que ahorraba lo guardaba en una cuenta especial que había abierto el año anterior. Ya tenía casi 100,000 pesos reunidos. Esa mañana se preparó un café con leche, se puso unos jeans y una blusa blanca y salió de su departamento a las 7:30. Como siempre, tomó el camión que la dejaba a 3 cuadras de su trabajo. El trayecto duraba 25 minutos. Llegó a la oficina a las 8:10, 10 minutos antes de su hora de entrada. Sus compañeros la recuerdan saludándolos con su sonrisa habitual. Si quieres saber qué pasó en esos 8 minutos que nadie puede explicar, dale like a este video, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de esta historia y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo hace posible que sigamos contando estas historias. El día transcurrió con normalidad. Valeria trabajó en el diseño de una campaña para un cliente nuevo, una marca de ropa deportiva que buscaba renovar su imagen. Tuvo 2 reuniones, una por la mañana y otra después de comer. Sus compañeros la recuerdan concentrada, de buen humor, sin señales de preocupación o nerviosismo. A las 4 de la tarde le mandó un mensaje a su mamá, Patricia, diciéndole que pasaría a verla al día siguiente para llevarle unos documentos que necesitaba. A las 5:40 de la tarde, Valeria comenzó a prepararse para salir. Guardó su laptop en su mochila negra, una JanSport que llevaba desde la universidad. Apagó su computadora de escritorio, ordenó algunos papeles en su escritorio y se despidió de sus compañeros. Nadie notó nada extraño. Nadie imaginó que esa sería la última vez que la verían. Las cámaras de seguridad del edificio la muestran saliendo por la puerta principal a las 5:47 de la tarde. Lleva su mochila en el hombro derecho y su celular en la mano. Camina con paso normal, sin prisa, mirando la pantalla de su teléfono. La imagen es clara. Se puede ver su rostro, su expresión tranquila. No hay señales de miedo. No hay señales de que algo esté mal. ¿Pero qué estaba viendo en su teléfono? ¿Con quién estaba hablando? ¿Hay algo en esos últimos mensajes que pueda explicar lo que pasó después? La policía revisó su celular días después, cuando finalmente lo encontraron.
Los mensajes no revelaron nada sospechoso. El último mensaje que envió fue a su amiga Laura, preguntándole si quería verse el fin de semana para desayunar. Un mensaje normal, un plan cotidiano, nada que indicara peligro. Valeria sale del edificio y gira a la izquierda. La cámara de la tienda de la esquina la capta caminando por la banqueta. Son las 5:48. Pasa frente a una farmacia, frente a una taquería, frente a un Oxxo. Sigue mirando su teléfono. Camina a su ritmo habitual. No hay nadie siguiéndola. No hay vehículos sospechosos. La calle está llena de gente, como siempre, a esa hora. Es una zona transitada, una zona donde debería ser imposible que alguien desaparezca sin que nadie lo note. A las 5:49, Valeria llega a la parada del camión. La cámara del supermercado de enfrente la muestra esperando. Hay otras 4 personas en la parada. Un señor mayor con una bolsa del mandado, una mujer joven con un niño pequeño, 2 estudiantes con mochilas. Todos esperan el mismo camión. Valeria se queda de pie, cerca del poste de la parada. Sigue con su teléfono en la mano. Aquí es donde todo cambia. Aquí es donde comienzan los 8 minutos que nadie puede explicar. A las 5:50, el camión llega. Las cámaras muestran a las otras 4 personas subiendo. El señor mayor sube primero. Después la mujer con el niño. Los 2 estudiantes suben al final. Pero Valeria no sube. Se queda parada en la banqueta mirando su teléfono. ¿Por qué no subió? ¿Estaba esperando otra línea de camión? ¿Recibió un mensaje que la hizo cambiar de planes? La policía nunca encontró una respuesta clara. El camión se va. Valeria se queda sola en la parada. Las cámaras la muestran guardando su celular en el bolsillo de su pantalón. Después se ajusta la mochila en su hombro y entonces empieza a caminar, pero no camina hacia su casa, no camina de regreso a su trabajo, camina en dirección contraria hacia la avenida principal. ¿Por qué cambió de dirección? ¿Qué la hizo tomar esa decisión? Son las 5:51. Valeria cruza la calle y entra en una zona donde las cámaras de seguridad son escasas. Hay una última cámara, la de una gasolinera, que la capta caminando por la banqueta. La hora marcada es 5:53. Después de eso, nada. No hay más imágenes, no hay más videos. Valeria Núñez desaparece. A las 6:01 de la tarde, su celular deja de emitir señal. Los técnicos que analizaron los registros determinaron que el teléfono se apagó o fue apagado a esa hora exacta. Desde las 5:53, cuando la última cámara la captó, hasta las 6:01, cuando su celular se apagó, transcurren exactamente 8 minutos. 8 minutos en los que Valeria caminó por una zona de Guadalajara en plena tarde, con gente en las calles, con comercios abiertos, con vida cotidiana a su alrededor, y en esos 8 minutos desapareció. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien desaparecer en 8 minutos en una ciudad donde siempre hay testigos? La respuesta es más perturbadora de lo que parece. Porque cuando la policía comenzó a investigar, descubrió algo que cambia toda la historia. Descubrió que Valeria no era la primera persona que desaparecía en esa zona exacta, no era la primera que caminaba por esas calles y nunca regresaba. Había otras, y todas tenían algo en común. Patricia, la mamá de Valeria, no se preocupó de inmediato. Su hija solía ser independiente y a veces tardaba en responder mensajes, pero cuando llegaron las 8 de la noche y Valeria no contestaba sus llamadas, Patricia empezó a inquietarse. Le mandó varios mensajes preguntándole si estaba bien. No hubo respuesta. Llamó a Laura, la mejor amiga de su hija, para preguntar si sabía algo. Laura le dijo que la última vez que habló con Valeria fue por mensaje en la tarde y que todo parecía normal. A las 9 de la noche, Patricia decidió ir al departamento de su hija.
Vivía a 20 minutos en coche. Cuando llegó, tocó la puerta pero nadie respondió. Usó la copia de llaves que Valeria le había dado para emergencias y entró. El departamento estaba vacío, todo estaba en orden, la cama estaba tendida, no había señales de que Valeria hubiera regresado después del trabajo. Patricia sintió que algo estaba muy mal. Su instinto de madre le gritaba que su hija estaba en peligro. Esa misma noche, Patricia presentó una denuncia por persona desaparecida. Los policías le dijeron que debía esperar 24 horas, que era probable que Valeria solo hubiera salido con amigos y se le olvidara avisar. Pero Patricia insistió. Les mostró los mensajes sin respuesta, las llamadas que iban directamente al buzón. Les dijo que su hija nunca había hecho algo así. Finalmente, los oficiales tomaron la denuncia y prometieron comenzar la búsqueda al día siguiente. El miércoles 23 de marzo, la búsqueda oficial comenzó. Los investigadores revisaron los registros de su celular y descubrieron que la última señal había sido cerca de la colonia Providencia. Comenzaron a recopilar videos de las cámaras de seguridad de la zona. Fue así como encontraron las imágenes que muestran a Valeria saliendo de su trabajo, esperando el camión y caminando hacia la avenida. Pero después de las 5:53 no había nada más. Los investigadores entrevistaron a sus compañeros de trabajo. Todos dijeron lo mismo. Valeria estaba normal ese día. Trabajó como siempre. No recibió visitas sospechosas. No mencionó ningún plan extraño. Hablaron con Laura y con otros amigos. Nadie sabía de nada fuera de lo común. Revisaron su computadora, sus redes sociales, sus correos electrónicos. No había amenazas, no había conflictos recientes, no había pistas. Entonces, ¿qué pasó en esos 8 minutos? ¿Por qué Valeria no subió al camión? ¿Por qué caminó en dirección contraria a su casa? Y lo más importante, ¿quién o qué la esperaba en esa zona donde desapareció? La investigación apenas comenzaba, pero ya había más preguntas que respuestas. Patricia no descansó ni un solo día. Imprimió volantes con la foto de su hija y los pegó por toda la ciudad. Habló con los medios de comunicación, rogándole a cualquiera que tuviera información que se comunicara con ella. Creó un grupo en Facebook dedicado a la búsqueda de Valeria. En pocos días, el grupo tenía miles de miembros. La gente compartía la foto, ofrecía ayuda, reportaba supuestos avistamientos. Pero nada era concreto, nada llevaba a Valeria. Mientras tanto, la policía hacía su propia investigación. Revisaron cámaras de negocios privados en la zona donde Valeria desapareció. La mayoría no tenían cámaras o no funcionaban. Las pocas que sí funcionaban no mostraban nada útil. Entrevistaron a comerciantes, a residentes, a cualquiera que pudiera haber estado en esa zona entre las 5:53 y las 6:01 de la tarde del 22 de marzo. Algunos recordaban haber visto gente caminando, pero nadie recordaba específicamente a Valeria. Un testigo, el dueño de una ferretería, mencionó haber visto una camioneta blanca estacionada en esa cuadra alrededor de esa hora. No recordaba la marca ni las placas, solo que era blanca y parecía estar esperando a alguien. ¿Era relevante? ¿Tenía algo que ver con la desaparición de Valeria? Los investigadores agregaron esa información al expediente, pero sin más detalles era imposible seguir esa pista. Lo que sí descubrieron fue algo perturbador. En los últimos 3 años, 4 mujeres habían desaparecido en un radio de 2 kilómetros alrededor de esa zona. Todas tenían entre 25 y 30 años. Todas desaparecieron en horarios similares, entre las 5 y las 7 de la tarde. Todas iban solas. Y en ninguno de los casos había testigos claros o evidencia contundente. ¿Era coincidencia? ¿O había un patrón que nadie había notado hasta ahora? Los nombres de esas mujeres eran Daniela,
Sofía, Alejandra y Mónica. Daniela desapareció en enero del 2020, Sofía en agosto del 2020, Alejandra en marzo del 2021, Mónica en octubre del 2021 y ahora Valeria en marzo del 2022. Todas seguían desaparecidas, ninguna había sido encontrada. Las investigaciones de sus casos estaban estancadas, sin pistas sólidas, sin sospechosos, sin respuestas. ¿Estaban conectadas estas desapariciones? ¿Había alguien operando en esa zona, buscando víctimas específicas? La posibilidad era aterradora. Si era cierto, significaba que había un depredador activo en Guadalajara, alguien que conocía la zona, que sabía cómo moverse sin ser detectado, que elegía cuidadosamente a sus víctimas. Y si ese era el caso, Valeria podría estar en grave peligro. La familia de Valeria se unió a las familias de las otras mujeres desaparecidas. Juntas organizaron marchas, exigiendo respuestas a las autoridades. Gritaban consignas en la plaza principal, llevaban pancartas con las fotos de sus hijas. No son números, son nuestras hijas, decían. Queremos justicia, queremos que regresen. Los medios cubrían las marchas, el caso ganaba visibilidad nacional. Pero la visibilidad no traía respuestas. El tiempo seguía pasando y Valeria seguía desaparecida. 2 semanas después de la desaparición, un hombre llamó anónimamente a la línea de emergencia diciendo que tenía información sobre Valeria. Dijo que la había visto el día que desapareció, alrededor de las 6 de la tarde, subiendo a una camioneta blanca en la zona donde se perdió su rastro. Dijo que parecía conocer a la persona que conducía, que no se veía forzada. Los investigadores trataron de rastrear la llamada, pero el hombre había usado un teléfono público. ¿Era cierto lo que dijo ese hombre? ¿Valeria conocía a su secuestrador? ¿Subió voluntariamente a esa camioneta? Y si es así, ¿por qué? ¿Qué la motivó a irse con alguien en lugar de regresar a su casa? Las preguntas no dejaban de multiplicarse. Cada nueva información generaba más confusión en lugar de claridad. Los investigadores revisaron todos los contactos de Valeria: amigos, exnovios, compañeros de trabajo, familiares. Javier, su exnovio, fue interrogado extensamente. Él había terminado con Valeria 2 años atrás, porque conoció a otra persona. La ruptura fue difícil para Valeria, pero con el tiempo lo superó. Javier tenía coartada sólida para el día de la desaparición. Estaba en una reunión de trabajo con 10 testigos. No tenía nada que ver con esto. Entonces, ¿quién? ¿Quién más podría haber estado en contacto con Valeria ese día? Los técnicos revisaron nuevamente su celular. En su historial de llamadas no había números desconocidos recientes. Sus mensajes eran todos con personas conocidas. Sus redes sociales no mostraban interacciones sospechosas. Todo parecía indicar que su vida era normal, que no había amenazas, que no había conflictos. Y sin embargo, había desaparecido. Un mes después de la desaparición, un grupo de estudiantes que hacía senderismo en la Sierra de Tapalpa, a casi 100 kilómetros de Guadalajara, encontró una mochila negra entre la maleza. Era una Jansport, idéntica a la que Valeria llevaba el día que desapareció. La policía fue inmediatamente al lugar. Dentro de la mochila encontraron la laptop de Valeria, su cartera con su identificación y algunas pertenencias personales. Pero no había celular. El celular que se apagó a las 6:01 de la tarde del 22 de marzo nunca fue encontrado. ¿Cómo llegó esa mochila hasta la sierra? ¿Quién la llevó ahí? ¿Por qué conservar la laptop y la identificación pero no el celular? Los investigadores peinaron la zona buscando más evidencia. Trajeron perros de búsqueda, rastreadores, equipos especializados. Buscaron durante días. No encontraron nada más. No había cuerpo. No había más pertenencias.
Solo esa mochila, abandonada en medio del bosque como si alguien quisiera que la encontraran. El análisis forense de la mochila reveló que había estado expuesta a la intemperie durante al menos 2 semanas. Las correas tenían moho. La tela estaba húmeda. Dentro de la laptop había evidencia de que alguien había intentado acceder a ella sin éxito. La computadora tenía contraseña y no pudo ser desbloqueada. ¿Qué buscaba esa persona en la laptop de Valeria? ¿Había algo en esos archivos que pudiera explicar su desaparición? Los técnicos finalmente lograron acceder a la laptop. Revisaron todos los archivos, todos los documentos, todo el historial. No encontraron nada fuera de lo común. Diseños de su trabajo, fotografías personales, documentos bancarios que confirmaban sus ahorros. No había archivos ocultos, no había correspondencia secreta, no había nada que indicara que Valeria estaba involucrada en algo peligroso. Era simplemente la computadora de una diseñadora gráfica normal. Patricia no perdía la esperanza. Cada día salía a buscar a su hija. Hablaba con personas en las calles, visitaba refugios, contactaba a organizaciones que ayudaban a familias de desaparecidos. Se negaba a aceptar que su hija no regresaría. Está viva, decía. Sé que está viva. Una madre lo siente. Y no voy a dejar de buscarla hasta encontrarla. Su determinación inspiraba a otros, pero también desgarraba ver su dolor. 3 meses después de la desaparición, la investigación oficial se enfrió. Los investigadores no tenían más pistas que seguir. Habían agotado todas las líneas de investigación, interrogado a todos los posibles testigos, revisado todas las cámaras disponibles. El caso quedó abierto pero sin avances activos. Valeria Núñez se convirtió en otra estadística, otra mujer desaparecida en México, sin respuestas, sin justicia, sin cierre. Pero entonces algo inesperado sucedió. 4 meses después de que Valeria desapareciera, en julio del 2022, una mujer llamada Isabel reportó haber sido atacada en la misma zona donde Valeria fue vista por última vez. Isabel iba caminando a las 6 de la tarde cuando un hombre en una camioneta blanca se detuvo y le ofreció llevada. Ella rechazó la oferta. El hombre insistió. Isabel se sintió amenazada y corrió hacia una tienda cercana. El hombre se fue. Isabel llamó a la policía inmediatamente. Los investigadores tomaron la denuncia de Isabel y la conectaron con los casos de las mujeres desaparecidas. ¿Era este el mismo hombre que había secuestrado a Valeria y a las otras? Finalmente tenían una pista concreta. Isabel trabajó con un dibujante de la policía para crear un retrato hablado del sospechoso. El dibujo mostraba a un hombre de entre 40 y 50 años, complexión robusta, cabello corto, sin barba, rasgos comunes, un rostro que podría ser el de miles de hombres. El retrato hablado se distribuyó por toda la ciudad. Se publicó en periódicos, en redes sociales, en noticieros. Se pidió a cualquiera que reconociera al hombre que se comunicara con las autoridades. Llegaron docenas de llamadas. Personas que decían haber visto a alguien parecido en su colonia, en su trabajo, en su familia. Cada pista fue investigada. Todas resultaron ser falsas alarmas. El hombre del retrato hablado seguía siendo un fantasma. Mientras tanto, Patricia continuaba su búsqueda. Nunca dejó de pegar volantes. Nunca dejó de hablar con la gente. Nunca dejó de exigir respuestas. Su vida completa se había convertido en la búsqueda de su hija. Dejó su trabajo, vendió algunas de sus pertenencias para financiar la búsqueda. Se mudó a un departamento más pequeño para ahorrar dinero. Todo lo hacía por Valeria. Todo lo hacía con la esperanza de que algún día su hija regresaría. Los días se convertían en semanas, las semanas
en meses. El caso de Valeria Núñez se volvió uno de los casos de desaparición más conocidos en Guadalajara. Su foto estaba por todas partes. Su nombre era mencionado en marchas, en protestas, en conversaciones sobre la violencia contra las mujeres en México, pero las menciones no la traían de vuelta. La visibilidad no resolvía el misterio, y el misterio de esos 8 minutos seguía sin respuesta. ¿Qué pasó realmente entre las 5:53 y las 6:01 de la tarde del 22 de marzo? ¿Quién se llevó a Valeria? ¿Sigue viva? Y si está viva, ¿dónde está? ¿Qué le ha pasado en estos meses? Las preguntas atormentan a Patricia cada noche. Las preguntas no dejan dormir a los investigadores que siguen en el caso. Las preguntas mantienen viva la esperanza de que algún día la verdad salga a la luz. Porque en algún lugar alguien sabe qué pasó. En algún lugar hay respuestas. Y esta historia no termina aquí. Esto es solo el principio de un caso que se vuelve más oscuro, más complejo y más perturbador con cada día que pasa. Los 8 minutos que cambiaron todo son solo la primera pieza de un rompecabezas que nadie esperaba tener que armar. Y lo que se descubre después hace que todo lo anterior parezca solo la superficie de algo mucho más profundo y aterrador. 6 meses habían pasado desde que Valeria desapareció. Septiembre llegó con sus lluvias a Guadalajara y la ciudad seguía su ritmo normal, indiferente al dolor de una madre que buscaba respuestas. Pero algo estaba a punto de cambiar, algo que nadie esperaba. Una llamada anónima que llegaría a la línea de emergencia y que pondría todo el caso en una dirección completamente diferente. La llamada llegó un viernes por la noche. Una mujer, con voz temblorosa, dijo que tenía información sobre Valeria Núñez. No quiso dar su nombre. No quiso decir cómo había conseguido la información. Solo dijo algo que heló la sangre de los investigadores. Busquen en el edificio abandonado de la colonia Santa Elena. Hay algo que necesitan ver, algo que explica todo. Y colgó. Los investigadores rastrearon la llamada. Venía de un teléfono público en el centro de la ciudad. Para cuando llegaron al lugar no había nadie, pero la información no podía ser ignorada. El edificio abandonado en la colonia Santa Elena existía. Era un proyecto de condominios que nunca se terminó, abandonado hace 5 años por problemas legales. Estaba a menos de 3 kilómetros de donde Valeria fue vista por última vez. El sábado por la mañana, un equipo de investigadores llegó al edificio. Era una estructura de 6 pisos, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafiti. El lugar era conocido por ser refugio de personas sin hogar y consumidores de drogas. No era seguro, no era un lugar donde alguien quisiera entrar voluntariamente, pero si había información sobre Valeria ahí dentro, valía la pena el riesgo. Los investigadores entraron con linternas y equipo de protección. El interior olía a humedad y abandono. Había basura por todas partes, jeringas, botellas vacías, colchones sucios. Subieron piso por piso, revisando cada habitación, cada rincón. No encontraron nada en los primeros 3 pisos. Pero cuando llegaron al 4.º piso, en una habitación al fondo del pasillo, encontraron algo que cambió completamente la investigación. En la pared había fotografías, docenas de fotografías pegadas con cinta adhesiva, y todas eran de mujeres. Mujeres jóvenes, entre 25 y 30 años, fotografiadas en las calles de Guadalajara, algunas saliendo de sus trabajos, otras esperando el camión, otras caminando por la banqueta, y entre todas esas fotografías estaba Valeria. Su rostro estaba ahí, mirando hacia el frente, sin saber que alguien la estaba fotografiando. ¿Quién tomó esas fotos? ¿Por qué estaban ahí? ¿Cuánto tiempo llevaban en esa pared? Los investigadores documentaron todo.
Contaron 42 fotografías en total. Reconocieron los rostros de las otras mujeres desaparecidas: Daniela, Sofía, Alejandra y Mónica. Todas estaban ahí, pero también había fotografías de otras mujeres que no habían sido reportadas como desaparecidas. ¿Quiénes eran? ¿Estaban en peligro? ¿O ya era demasiado tarde para ellas? Debajo de las fotografías había una mesa improvisada hecha con tablas de madera. Sobre la mesa había una libreta. Los investigadores la abrieron con guantes para no contaminar la evidencia. Las páginas estaban llenas de anotaciones. Nombres, direcciones, horarios, rutas, todo escrito con letra clara, metódica. La libreta era un registro detallado de vigilancia. Alguien había estado siguiendo a estas mujeres durante meses, tal vez años, documentando cada detalle de sus vidas. La entrada sobre Valeria estaba ahí. Valeria Núñez, 26 años, diseñadora gráfica. Sale del trabajo a las 5:47. Toma el camión en la esquina de Providencia. Vive sola. No tiene novio. Ahorra dinero para su propio negocio. Cada detalle era correcto, cada información era precisa. Alguien la había estado observando. Alguien conocía su rutina mejor que ella misma, y ese alguien había planeado todo cuidadosamente. Los investigadores llamaron a la unidad de criminalística. El lugar fue acordonado. Trajeron equipo especializado para procesar la escena. Tomaron fotografías de todo. Recolectaron huellas dactilares. Buscaron ADN. El edificio se convirtió en una escena del crimen activa, y lo que encontraron en las siguientes horas fue aún más perturbador. En el 5º piso encontraron otra habitación. Esta tenía un colchón en el suelo, una silla y grilletes atornillados a la pared. El colchón tenía manchas de sangre. Los análisis preliminares indicaron que la sangre era de diferentes personas. ¿Habían mantenido a las mujeres cautivas ahí? ¿Las habían torturado? ¿Qué había pasado en esa habitación? Las preguntas eran insoportables de contemplar, pero necesitaban respuestas. En un rincón de la habitación encontraron ropa, jeans, blusas, zapatos, todo amontonado como si alguien lo hubiera quitado apresuradamente. Entre la ropa reconocieron piezas que coincidían con las descripciones de la ropa que las mujeres desaparecidas llevaban el día que se esfumaron. Una blusa blanca que podría ser la de Valeria, unos jeans que coincidían con la descripción de lo que Sofía llevaba. Todo estaba ahí, mezclado, olvidado. Pero ¿dónde estaban las mujeres? Si este era el lugar donde las habían mantenido, ¿dónde estaban ahora? Los investigadores peinaron el edificio completo. Revisaron el sótano, el azotea, cada habitación de cada piso. No encontraron cuerpos. No encontraron más evidencia de que las mujeres siguieran ahí. Solo encontraron señales de que habían estado ahí. Señales de sufrimiento, señales de terror. La noticia del descubrimiento se filtró a los medios. En cuestión de horas, el edificio abandonado estaba rodeado de periodistas y cámaras. Patricia llegó al lugar en cuanto se enteró. Los policías no la dejaron entrar, pero ella exigió respuestas. ¿Encontraron a mi hija? ¿Está ahí dentro? Díganme la verdad. Su voz se quebraba, su dolor era palpable. Los investigadores solo podían decirle que estaban trabajando en el caso, que pronto tendrían más información. El análisis forense de las huellas dactilares encontradas en el edificio tomó varios días. Cuando finalmente llegaron los resultados, revelaron algo sorprendente. Las huellas pertenecían a un hombre llamado Ricardo Fuentes, de 45 años, con antecedentes penales por acoso y violencia doméstica. Había estado en prisión hace 10 años por atacar a su expareja. Cumplió su sentencia y fue liberado. Desde entonces, había mantenido un perfil bajo. Trabajaba como mecánico en un taller en la colonia Oblatos. Vivía solo en una casa pequeña.
Los investigadores obtuvieron una orden de arresto. El sábado por la noche fueron a su casa. Tocaron la puerta. Nadie respondió. Forzaron la entrada. La casa estaba vacía. Ricardo no estaba ahí. Registraron cada habitación. En su recámara encontraron más evidencia. Fotografías similares a las del edificio abandonado. Mapas de Guadalajara con marcas rojas en diferentes colonias. Una computadora portátil. Todo fue confiscado. En la computadora encontraron archivos que congelaron la sangre de los investigadores. Videos de las mujeres, videos grabados en la habitación del 5º piso del edificio abandonado. Los videos mostraban a las mujeres atadas, asustadas, rogando por sus vidas. Los investigadores no podían ver más de unos segundos sin sentir náuseas. La maldad de Ricardo Fuentes estaba documentada en esos archivos, su depravación, su falta total de humanidad. Entre los videos estaba Valeria. La grabación tenía fecha del 23 de marzo, un día después de su desaparición. Ella estaba en la habitación, esposada a la pared. Tenía moretones en los brazos, sus ojos mostraban terror absoluto. Ricardo no aparecía en el video, solo se escuchaba su voz haciéndole preguntas. ¿A quién le dijiste que vendrías aquí? ¿Alguien sabe dónde estás? Valeria lloraba. Decía que nadie sabía nada, que por favor la dejara ir. El video duraba 5 minutos. 5 minutos de puro horror. Pero ¿dónde estaba Valeria ahora? El video era de hace 6 meses. Seguía viva. ¿Estaba en algún otro lugar? Los investigadores analizaron todos los videos, todos los archivos. El último video de Valeria tenía fecha del 30 de marzo, 8 días después de su desaparición. Después de eso, no había más videos de ella. ¿Qué significaba eso? ¿La había matado? ¿La había movido a otro lugar? La búsqueda de Ricardo Fuentes se intensificó. Su foto fue distribuida en todos los medios. Se emitió una alerta nacional. Se revisaron registros de viajes, transacciones bancarias, cualquier rastro que pudiera indicar dónde estaba. Pero Ricardo había desaparecido, como si supiera que lo estaban buscando, como si hubiera planeado su huida con la misma meticulosidad con la que había planeado los secuestros. Los investigadores revisaron su historial laboral. Había trabajado en el taller de mecánica durante 3 años. Su jefe, un hombre llamado Antonio, dijo que Ricardo era callado, cumplía con su trabajo, nunca causaba problemas. La última vez que lo vio fue el viernes por la mañana. Ricardo le dijo que tenía que viajar por un asunto familiar y que no regresaría por unos días. Antonio no sospechó nada, le dio permiso, no sabía que su empleado era un secuestrador y posible asesino. Las familias de las otras mujeres desaparecidas fueron notificadas del descubrimiento. Para ellas, la noticia era agridulce. Finalmente, tenían respuestas sobre qué había pasado con sus hijas, pero las respuestas eran peores de lo que habían imaginado. Sus hijas habían sido secuestradas, torturadas, mantenidas cautivas, y aún no sabían si estaban vivas o muertas. El dolor se multiplicaba, la angustia se volvía insoportable. Patricia exigió ver los videos. Los investigadores le advirtieron que no era buena idea, que las imágenes eran muy perturbadoras, pero ella insistió. Necesitaba ver a su hija, aunque fuera en esas circunstancias. Los investigadores accedieron. Le mostraron el primer video, el del 23 de marzo. Patricia vio a su hija encadenada, golpeada, llorando. Su corazón se hizo pedazos, pero también sintió algo más: ira. Ira contra Ricardo Fuentes, ira contra un sistema que lo había dejado libre después de su primer delito. Ira contra la injusticia. «Voy a encontrarlo», dijo Patricia con determinación. «No importa cuánto tiempo tome.
Voy a encontrar a ese hombre y voy a hacer que pague por lo que le hizo a mi hija. Su voz era firme. Su resolución era inquebrantable. Los investigadores le pidieron que dejara el trabajo a ellos, que no se pusiera en peligro. Pero Patricia ya había tomado su decisión. Ya no iba a esperar a que las autoridades resolvieran el caso. Iba a tomar el asunto en sus propias manos. Comenzó su propia investigación. Habló con personas que conocían a Ricardo. Visitó su casa, habló con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Recopiló información que la policía no había encontrado o no había considerado importante. Descubrió que Ricardo tenía un hermano, Ernesto, que vivía en Tlajomulco. Los investigadores ya habían hablado con él, pero no habían encontrado nada relevante. Patricia decidió hablar con él por su cuenta. Fue a la casa de Ernesto un miércoles por la tarde. Tocó la puerta. Un hombre de unos 50 años abrió. Patricia se presentó como la madre de Valeria. Ernesto se puso nervioso. Intentó cerrar la puerta, pero Patricia la empujó. «Necesito saber dónde está tu hermano», dijo. «Mi hija está en peligro, y tú sabes algo». Ernesto negó conocer el paradero de Ricardo. Dijo que no había hablado con él en meses, pero Patricia vio el miedo en sus ojos. Vio que estaba mintiendo. «Si no me dices dónde está, voy a volver con la policía», amenazó Patricia. «Y esta vez no van a ser tan amables como yo». Ernesto dudó. Miró hacia adentro de su casa como si alguien más estuviera escuchando. Finalmente suspiró y dijo: «No sé exactamente dónde está, pero la última vez que hablé con él, mencionó algo sobre irse al norte. Dijo que tenía un lugar seguro cerca de la frontera. No me dio detalles». ¿Era cierto? ¿Ricardo había huido hacia el norte? Patricia reportó esta información a los investigadores. Ellos contactaron a autoridades en estados del norte como Sonora, Chihuahua y Baja California. Se distribuyó la foto de Ricardo en todas las ciudades fronterizas. Se alertó a la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Si Ricardo intentaba cruzar, sería detenido. Pero encontrar a alguien que no quería ser encontrado en el vasto territorio del norte de México era como buscar una aguja en un pajar. Pasaron 2 semanas sin noticias. La frustración crecía. Patricia no podía dormir, no podía comer. Su vida era una pesadilla constante. Cada día que pasaba sin encontrar a Ricardo era un día más que Valeria podría estar sufriendo. O peor, un día más que confirmaba que ya era demasiado tarde. Los pensamientos oscuros la invadían constantemente, pero se negaba a rendirse. Se negaba a aceptar que su hija estaba muerta sin ver pruebas. Entonces, el 5 de octubre, llegó una llamada que lo cambió todo. Una mujer que trabajaba en un hotel en Hermosillo, Sonora, reconoció a Ricardo de las fotografías que había visto en las noticias. Él se había registrado en el hotel bajo un nombre falso, pero ella estaba segura de que era él. Llamó inmediatamente a la policía. Los agentes llegaron al hotel en cuestión de minutos, rodearon el edificio, subieron al cuarto donde Ricardo estaba hospedado, tocaron la puerta. Ricardo abrió. Cuando vio a los policías, intentó cerrar la puerta y escapar por la ventana, pero no había escapatoria. Los agentes lo detuvieron, lo esposaron, lo leyeron sus derechos. Ricardo permaneció en silencio. No dijo ni una palabra. Su expresión era fría, indiferente, como si lo hubieran arrestado por una infracción menor y no por secuestro y tortura. Su frialdad era escalofriante. Lo trasladaron de regreso a Guadalajara esa misma noche. Patricia fue notificada del arresto. Sintió un alivio momentáneo, pero también miedo, porque ahora venía la parte más difícil: hacer que Ricardo confesara dónde estaban las mujeres, hacer que dijera si Valeria seguía viva. Y Ricardo no parecía ser el tipo de hombre que cooperaría fácilmente.
Parecía disfrutar el poder que tenía sobre las familias de sus víctimas, disfrutar el sufrimiento que causaba. Los interrogatorios comenzaron inmediatamente. Los investigadores pasaron horas intentando que Ricardo hablara. Le mostraron la evidencia encontrada en el edificio abandonado. Le mostraron las fotografías, los videos, las huellas dactilares. Todo lo conectaba directamente a los crímenes. No había manera de negar su culpabilidad, pero Ricardo solo sonreía. «Quiero un abogado», decía. «No voy a decir nada sin mi abogado». Y ahí terminaba cada sesión de interrogatorio. Su abogado llegó al día siguiente. Era un hombre conocido por defender casos difíciles, por encontrar tecnicismos legales que liberaban a criminales. Su presencia hizo que la situación fuera aún más complicada, porque ahora cada palabra tenía que ser medida. Cada pregunta tenía que ser estratégica. Un error y Ricardo podría salir libre por algún tecnicismo. Los investigadores tenían que ser perfectos. Durante el segundo interrogatorio, con su abogado presente, Ricardo finalmente habló, pero no confesó. En lugar de eso, dijo algo que heló la sangre de todos los presentes. «Si quieren encontrar a esas mujeres, van a tener que trabajar por ello. Les voy a dar pistas, pero solo si Patricia Núñez viene a hablar conmigo. Solo con ella, sin su abogado, sin investigadores, solo nosotros dos. Si no acepta, nunca sabrán qué pasó con su hija. ¿Por qué quería hablar con Patricia? ¿Qué juego macabro estaba jugando?» Los investigadores rechazaron la propuesta inmediatamente. Era demasiado peligroso. Patricia no podía estar sola con un hombre como Ricardo, pero cuando le comunicaron la propuesta a Patricia, ella no dudó ni un segundo. «Lo haré», dijo. «Si eso significa obtener respuestas sobre mi hija, lo haré. No me importa el riesgo». Los investigadores intentaron disuadirla, pero Patricia ya había tomado su decisión, y nada ni nadie la haría cambiar de opinión. Se programó la reunión para el día siguiente. Patricia pasó la noche preparándose mentalmente. Sabía que iba a estar cara a cara con el monstruo que había secuestrado a su hija, el hombre que posiblemente la había matado. Tenía que ser fuerte, tenía que controlar sus emociones. Porque si Ricardo veía que estaba débil, si veía que podía manipularla, no obtendría ninguna respuesta útil. Tenía que jugar su juego. Tenía que hacerle creer que tenía el control cuando en realidad ella buscaría cualquier información que pudiera ayudar. El jueves por la mañana Patricia entró a la sala de interrogatorios. Ricardo estaba sentado del otro lado de la mesa, esposado, con una sonrisa perturbadora en su rostro. «Patricia», dijo como si estuviera saludando a una vieja amiga. «Qué gusto verte. He escuchado mucho sobre ti. Tu determinación es admirable». Patricia no respondió. Se sentó frente a él y lo miró directamente a los ojos. «¿Dónde está mi hija?», dijo. No fue una pregunta, fue una demanda. Ricardo se reclinó en su silla. «Esa es la pregunta que todos quieren saber, ¿verdad? ¿Dónde está Valeria? ¿Dónde están todas ellas?». Hizo una pausa, disfrutando el momento. «Pero antes de responder quiero que entiendas algo. Esto no fue personal. Valeria simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Podría haber sido cualquier otra mujer, pero fue ella, y eso cambió todo». Sus palabras eran frías, desprovistas de empatía. Patricia sintió que la ira crecía dentro de ella, pero se contuvo. «No me importan tus justificaciones», dijo Patricia con voz firme. «Solo quiero saber dónde está». Ricardo sonrió más ampliamente. «Ah, pero ahí está el problema. Verás, no sé exactamente dónde está ahora. Las moví a todas. Después de que me di cuenta de que la policía estaba cerca, las moví a un lugar más seguro, y ese lugar...». Hizo otra pausa dramática. «Ese lugar solo yo lo conozco,
y no voy a decírtelo así como así. Necesito algo a cambio. ¿Qué quería Ricardo? ¿Qué podía pedir que hiciera que revelara la ubicación de las mujeres? Patricia esperó a que continuara. Ricardo se inclinó hacia adelante, acercándose lo más que las esposas le permitían. «Quiero que el mundo sepa mi historia», dijo. «Quiero que entiendan por qué hice lo que hice. Quiero una entrevista exclusiva. Quiero que me escuchen. Y si eso sucede, si consigues que los medios me den esa plataforma, te diré exactamente dónde están. Te lo prometo». Su propuesta era repugnante, pero tal vez era la única manera de encontrar a Valeria. Patricia salió de la sala de interrogatorios sintiendo una mezcla de asco y esperanza. Tenía información, tenía una propuesta, pero debía aceptarla. Debía darle a un monstruo la plataforma que quería a cambio de información sobre su hija. La decisión no era fácil, pero cuando pensó en Valeria, cuando imaginó a su hija esperando ser rescatada, supo que haría lo que fuera necesario, incluso si eso significaba hacer un trato con el diablo. Los investigadores y el fiscal discutieron la propuesta. Hubo debates acalorados. Algunos dijeron que no debían negociar con Ricardo, que eso sentaría un precedente peligroso. Otros argumentaron que si había alguna posibilidad de encontrar a las mujeres con vida, debían tomar el riesgo. Finalmente, decidieron seguir adelante. Contactaron a un periodista de confianza y organizaron la entrevista. Ricardo tendría su momento bajo los reflectores, y a cambio revelaría dónde estaban las mujeres. Al menos eso era lo que prometía. ¿Pero podían confiar en la palabra de un hombre que había demostrado no tener honor? ¿O esto era solo otro juego cruel? Y si era un juego, ¿cuál era su verdadero objetivo? La respuesta llegaría pronto. Y cuando llegara, nadie estaría preparado para la verdad que Ricardo Fuentes estaba a punto de revelar. La entrevista fue programada para el viernes por la tarde en una sala especial de la prisión preventiva donde Ricardo estaba detenido. El periodista elegido fue Miguel Ángel Torres, un veterano de 48 años, conocido por su trabajo investigativo en casos de alto perfil. Miguel había cubierto narcotráfico, corrupción política, feminicidios. Tenía experiencia lidiando con criminales peligrosos. Si alguien podía manejar a Ricardo sin darle exactamente lo que quería, era él. Patricia insistió en estar presente durante la entrevista. Los investigadores intentaron disuadirla, pero ella no cedió. «Necesito escuchar lo que tiene que decir», explicó. «Necesito estar ahí cuando revele dónde está mi hija. No puedo esperar a que alguien me lo cuente después». Finalmente, aceptaron su presencia, pero con condiciones. Estaría detrás de un vidrio polarizado donde podría ver y escuchar todo sin que Ricardo la viera. Era lo mejor para su seguridad emocional. La sala de entrevistas tenía una mesa metálica, 3 sillas y 2 cámaras montadas en las esquinas. Todo sería grabado. Todo quedaría documentado. Ricardo entró esposado, escoltado por 2 guardias. Se veía tranquilo, casi relajado, como si esto fuera simplemente otra conversación casual. Se sentó frente a Miguel y sonrió. «Gracias por venir», dijo. «Aprecio que alguien finalmente quiera escuchar mi versión de la historia». Miguel encendió la grabadora y comenzó con preguntas básicas. Nombre completo, edad, lugar de nacimiento. Ricardo respondió todo mecánicamente. Nació en Zapopan, creció en una familia de clase media, tuvo una infancia aparentemente normal. Fue a la escuela, tuvo amigos, jugó fútbol. Nada en su pasado inmediato sugería que se convertiría en lo que era ahora. Pero Miguel sabía que los monstruos rara vez parecen monstruos al principio. Sabía que tenía que cavar más profundo. «Háblame de tu primer arresto», dijo Miguel. «Hace 10 años atacaste a tu expareja. ¿Qué pasó ahí?»
Ricardo se reclinó en su silla. Su expresión cambió ligeramente. Esa fue una situación complicada, explicó. Había mucha tensión en la relación. Yo tenía problemas con el alcohol en ese entonces. Las cosas se salieron de control una noche. Dije cosas que no debí decir. Hice cosas que no debí hacer. Pagué por eso. Pasé 3 años en prisión. Pensé que había aprendido mi lección. ¿Pero no la aprendiste?, preguntó Miguel directamente. Ricardo sonrió de nuevo. Al contrario, aprendí muchas cosas en prisión. Aprendí sobre poder, sobre control, sobre cómo hay personas que son débiles y otras que son fuertes. Aprendí que en este mundo, si no tomas lo que quieres, alguien más lo hará. Y cuando salí, decidí que nunca más iba a ser débil. Decidí que iba a tomar el control de mi vida y de las vidas de otros. Sus palabras eran escalofriantes. Hablaba de dominar a otras personas como si fuera lo más natural del mundo. Patricia, detrás del vidrio, sentía que se le revolvía el estómago. Escuchar a este hombre hablar con tanta frialdad sobre su necesidad de control la enfermaba. Pero siguió escuchando. Necesitaba saber más. Necesitaba entender qué había pasado con Valeria. Miguel continuó. ¿Cuándo comenzaste a seguir a estas mujeres? Ricardo pensó por un momento. Hace unos 4 años. Al principio solo las observaba. Las veía en las calles, en los camiones, en sus trabajos. Me gustaba estudiar sus rutinas, ver a dónde iban, con quién hablaban, qué hacían. Era como un pasatiempo. Me hacía sentir poderoso saber tanto sobre ellas sin que ellas supieran nada de mí. Su voz era casual, como si estuviera describiendo un hobby inofensivo. ¿Y cuándo decidiste actuar?, preguntó Miguel. Ricardo se inclinó hacia adelante. La primera fue Daniela, hace 3 años y medio. La había estado siguiendo durante meses. Sabía todo sobre ella, y un día simplemente decidí que ya era momento. La abordé cuando salía de su trabajo. Le dije que mi carro se había descompuesto y necesitaba ayuda. Ella era amable, confiada. Subió al carro para ver si podía ayudarme, y ahí fue cuando la tomé. La forma en que describía el secuestro era mecánica, sin emoción, como si estuviera recitando una receta de cocina. Miguel mantuvo la compostura. ¿Qué hiciste con ella? Ricardo sonrió, pero no respondió inmediatamente. Parecía estar disfrutando el suspenso. La llevé al edificio en Santa Elena. Era el lugar perfecto. Nadie iba ahí. Nadie hacía preguntas. Podía ir y venir sin que nadie me viera. Y ahí la mantuve durante un tiempo. La pausa fue deliberada. Estaba jugando con ellos. ¿Cuánto tiempo?, insistió Miguel. Semanas, tal vez un mes. No llevaba la cuenta exacta. El tiempo pierde significado cuando tienes ese tipo de poder sobre alguien. ¿Y qué pasó después de ese mes? La pregunta era directa. Ricardo necesitaba entender que no podía evadir los detalles importantes. Ricardo suspiró. Ya no me servía. Ya no era interesante. Así que decidí moverla. La llevé a otro lugar. Un lugar donde nadie la encontraría. No dijo dónde. No dio detalles. Miguel sabía que estaba guardando esa información para negociar, para mantener su posición de poder el mayor tiempo posible. La entrevista continuó durante casi 2 horas. Ricardo habló de las otras mujeres, de Sofía, a quien secuestró 6 meses después de Daniela, de Alejandra, quien fue la tercera, de Mónica, la cuarta, y finalmente de Valeria. Describía cada secuestro con el mismo tono frío y calculador. No mostraba remordimiento, no mostraba culpa. Solo hablaba de ellas como objetos que había coleccionado, como trofeos de su supuesto poder. Cuando llegó el momento de hablar de Valeria, Patricia sintió que se le detenía el corazón. Ricardo miró directamente a la cámara, como si supiera que ella estaba escuchando.
Valeria fue especial, dijo. Había algo en ella, una fuerza, una determinación. Incluso cuando estaba encadenada, cuando estaba asustada, nunca dejó de pelear, nunca dejó de intentar escapar. Eso me fascinaba. Me hacía querer quebrarla aún más. Sus palabras eran veneno, cada sílaba era una puñalada al corazón de Patricia. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Miguel. Esta era la pregunta que todos habían estado esperando, la pregunta por la que se había organizado toda esta entrevista. Ricardo se quedó en silencio por un largo momento. Parecía estar sopesando sus opciones. Finalmente habló. Antes de decirte eso, necesito que entiendas algo. Lo que hice no fue porque soy un monstruo. Fue porque este mundo me hizo así. Fue porque la sociedad me falló. Y ahora todos quieren culparme a mí, pero yo solo soy un producto de mi entorno. Miguel no mordió el anzuelo. Millones de personas tienen vidas difíciles y no secuestran ni torturan a otros. Dime dónde están las mujeres. Su tono era firme. Ya no había espacio para juegos. Ricardo pareció molestarse por un momento, pero luego su expresión volvió a esa máscara de tranquilidad. Están en diferentes lugares, no todas juntas. Las moví para que no pudieran comunicarse entre sí, para que no pudieran planear nada. Algunas están en el estado de Jalisco, otras más lejos. Necesitarías un mapa para encontrarlas todas. Entonces, dame ese mapa, exigió Miguel. Ricardo negó con la cabeza. No es tan simple. Verás, necesito garantías, necesito saber que mi abogado va a poder usar esta entrevista para ayudar mi caso, necesito saber que voy a obtener algo a cambio de esta información. Porque una vez que les diga dónde están, pierdo mi única carta de negociación, y no soy tan tonto como para hacer eso sin asegurarme de obtener algo primero. Era una táctica de manipulación clásica. Intentaba mantener el control hasta el final. Los investigadores, monitoreando la entrevista desde otra sala, se miraron entre sí. Esto era exactamente lo que habían temido. Ricardo no iba a soltar la información fácilmente. Iba a seguir jugando, siguiendo tirando de la cuerda, hasta que consiguiera exactamente lo que quería. El fiscal tomó una decisión. Le envió un mensaje a Miguel. Dile que si revela las ubicaciones ahora y las mujeres están vivas, consideraremos reducir los cargos. Si no coopera, enfrentará los cargos máximos sin posibilidad de reducción. Miguel leyó el mensaje en su teléfono y transmitió la oferta a Ricardo. Esta es tu única oportunidad, dijo. Si las mujeres están vivas y las encontramos gracias a tu información, el fiscal está dispuesto a considerar una reducción de sentencia. Pero si sigues jugando, si sigues perdiendo tiempo y alguna de ellas muere porque no nos dijiste dónde está a tiempo, vas a enfrentar cargos de homicidio sin posibilidad de libertad condicional. Tú decides. Era un ultimátum. Y Ricardo lo sabía. Hubo un largo silencio. Ricardo parecía estar calculando sus opciones. Finalmente, asintió. Les diré dónde están, pero necesito papel y pluma. Voy a dibujar los mapas yo mismo, y quiero que Patricia Núñez sea quien los reciba. Ella se lo merece. ¿Por qué insistía en involucrar a Patricia? ¿Qué ganaba con eso? Pero a estas alturas ya no importaba. Lo único que importaba era obtener la información. Trajeron papel y pluma. Ricardo comenzó a dibujar. Su mano se movía con precisión, trazando calles, marcando puntos de referencia, escribiendo direcciones. Hizo 5 mapas diferentes. Uno para cada mujer. Mientras dibujaba, hablaba: Daniela está en una bodega abandonada en Tonalá, Sofía en una casa en El Salto, Alejandra en un rancho cerca de Tala, Mónica en un almacén en Tlaquepaque. Cada ubicación fue cuidadosamente documentada, pero faltaba la más importante. Y Valeria,
preguntó Miguel. Ricardo dejó de dibujar. Miró directamente a la cámara de nuevo. Valeria es especial, repitió. Ella está en un lugar diferente, un lugar que solo yo conozco. Un lugar donde nadie pensaría buscar. Comenzó a dibujar el último mapa. Esta vez tomó más tiempo. Agregó más detalles. Cuando finalmente terminó, lo sostuvo en alto para que la cámara pudiera verlo. Está en una casa en Chapala. Es una casa vieja, pintada de azul, con un portón de metal. Está en una calle sin nombre, pero si siguen estas instrucciones la encontrarán. Los investigadores no perdieron tiempo. Inmediatamente organizaron operativos para cada ubicación. Equipos de rescate fueron despachados a Tonalá, El Salto, Tala, Tlaquepaque y Chapala. La prioridad era llegar lo más rápido posible. Cada minuto contaba. Si las mujeres seguían vivas después de meses de cautiverio, necesitaban atención médica urgente. Si estaban muertas, necesitaban recuperar los cuerpos para darles un entierro digno a las familias. Patricia quería ir a Chapala. Quería estar ahí cuando encontraran a Valeria. Pero los investigadores se lo prohibieron. Era demasiado peligroso. No sabían qué encontrarían en esa casa. Podía haber trampas. Podía haber otras personas involucradas. Patricia tendría que esperar. Tendría que confiar en que los profesionales harían su trabajo y traerían a su hija de vuelta. El operativo en Chapala comenzó a las 8 de la noche. Un equipo de 10 oficiales, 2 paramédicos y un negociador llegaron a la dirección que Ricardo había indicado. La casa estaba ahí, tal como él la había descrito. Azul, vieja, con un portón de metal oxidado. Las luces estaban apagadas. No había señales de movimiento. Los oficiales rodearon la casa, asegurándose de cubrir todas las salidas posibles. Entonces, el líder del equipo dio la orden. «Entren». Forzaron el portón. El metal crujió, pero cedió. Entraron al patio. Había maleza crecida, basura acumulada. La casa parecía abandonada hace años. Pero Ricardo había dicho que Valeria estaba ahí. Tenía que estar ahí. Forzaron la puerta principal. El interior olía a humedad y abandono. Encendieron sus linternas. Las habitaciones estaban vacías. No había muebles. No había señales de que alguien viviera ahí. Revisaron la sala, la cocina, los 2 cuartos. Nada. «Revisen el sótano», ordenó el líder. Encontraron una puerta en la cocina que daba a unas escaleras que bajaban. La puerta estaba cerrada con candado. Lo cortaron con una cizalla. Abrieron la puerta. El olor que subió de las escaleras era nauseabundo. Olía a suciedad, a enfermedad, a desesperación. Los oficiales bajaron con sus armas y linternas listas. Las escaleras eran empinadas y estrechas. El sótano estaba casi completamente oscuro. Cuando las linternas iluminaron el espacio, vieron lo que buscaban. En la esquina del sótano, encadenada a un tubo de agua, estaba una mujer. Estaba acurrucada en posición fetal, cubierta con una manta sucia. Su cabello estaba enmarañado, su ropa estaba rota y manchada, pero estaba viva, estaba respirando. Los oficiales se acercaron con cuidado. «Valeria», dijo uno de ellos suavemente, «¿eres Valeria Núñez?» La mujer levantó la cabeza lentamente. Sus ojos tardaron en enfocar. Cuando finalmente vio a los oficiales, a sus uniformes, a sus armas, comenzó a temblar. No de miedo a ellos, sino de alivio. Comenzó a llorar. «Sí», dijo con voz ronca y débil, «soy Valeria, por favor, sáquenme de aquí, por favor». Los oficiales cortaron las cadenas. Los paramédicos bajaron inmediatamente. Valeria estaba desnutrida, deshidratada, tenía múltiples lesiones. Pero estaba viva. Contra todo pronóstico, había sobrevivido 7 meses de cautiverio. La subieron con cuidado, la envolvieron en mantas térmicas, le dieron agua, le revisaron los signos vitales. Su corazón latía.
Su presión era baja pero estable. Necesitaba un hospital urgentemente, pero iba a sobrevivir. La cargaron a la ambulancia. Mientras la llevaban, Valeria seguía llorando. «Mi mamá», decía, «quiero ver a mi mamá. ¿Dónde está mi mamá?» Los paramédicos la tranquilizaron. «Tu mamá está esperándote», dijeron. «Vas a verla pronto, te lo prometemos». Los operativos en las otras ubicaciones también tuvieron éxito. En Tonalá encontraron a Daniela, en El Salto a Sofía, en Tala a Alejandra, en Tlaquepaque a Mónica. Todas estaban vivas. Todas estaban en condiciones similares a Valeria, desnutridas, traumatizadas, heridas, pero vivas. Ricardo había dicho la verdad. Las había mantenido cautivas, pero no las había matado. Las había torturado psicológica y físicamente, pero todas habían sobrevivido. Era un milagro amargo. Habían sobrevivido, pero ¿a qué costo? ¿Qué clase de vida podrían tener después de todo lo que habían sufrido? Patricia recibió la llamada a las 9 de la noche. «La encontramos», le dijeron. «Valeria está viva, está camino al hospital. Puedes ir a verla». Patricia no pudo contener el llanto. 7 meses de agonía, 7 meses de búsqueda, 7 meses de no saber si su hija seguía viva, finalmente terminaban. Corrió al hospital. No le importó la lluvia, no le importó el tráfico, solo quería llegar con su hija. Cuando llegó al hospital, los doctores todavía estaban evaluando a Valeria. Le dijeron que tendría que esperar, pero Patricia no podía esperar. Necesitaba ver a su hija. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la dejaron entrar. Valeria estaba en una cama conectada a sueros, con moretones visibles en los brazos. Pero cuando vio a su mamá, su rostro se iluminó. «Mamá», dijo. Y esa palabra, esa simple palabra, contenía todo el dolor, todo el miedo, todo el amor acumulado en 7 meses. Patricia corrió a su lado, la abrazó con cuidado, tratando de no lastimarla. Ambas lloraron. No había palabras suficientes para expresar lo que sentían en ese momento. El reencuentro que Patricia había soñado durante tantas noches finalmente era real. Su hija estaba viva. Su hija había regresado. No estaba completa, no estaba ilesa, pero estaba ahí. Y eso era lo único que importaba en ese momento. Pero mientras Patricia y Valeria se reunían, mientras las otras familias también se reencontraban con sus hijas en diferentes hospitales de Guadalajara, algo estaba sucediendo en la prisión preventiva. Ricardo Fuentes, el hombre que había causado tanto dolor, estaba en su celda y estaba sonriendo, porque había una cosa que no le había dicho a nadie. Una cosa que cambiaría todo, un último secreto que guardaría hasta que fuera el momento adecuado para revelarlo. Porque Ricardo Fuentes era muchas cosas, pero sobre todo era paciente. Y sabía que el juego apenas comenzaba. Las mujeres habían sido encontradas, sí. Pero la verdad completa sobre lo que realmente sucedió durante esos meses de cautiverio, sobre quién más estuvo involucrado, sobre qué otros planes tenía Ricardo, esa verdad aún estaba oculta. Y cuando finalmente saliera a la luz, nadie estaría preparado para las consecuencias. Los primeros días después del rescate fueron un torbellino. Valeria pasó 3 días en el hospital bajo observación constante. Los doctores trataron sus heridas físicas, desnutrición severa, deshidratación, múltiples contusiones, una fractura en la muñeca que nunca sanó correctamente. Pero las heridas que más preocupaban a los especialistas no eran las que se podían ver, eran las heridas psicológicas. El trauma de 7 meses de cautiverio no desaparecería con medicinas o vendajes. Patricia no se separó de su hija ni un momento. Durmió en una silla al lado de su cama. Le sostenía la mano cuando Valeria despertaba gritando de las pesadillas. Le recordaba una y otra vez que estaba a salvo, que Ricardo no podía lastimarla más,
que todo había terminado, pero ambas sabían que esas palabras eran solo parcialmente ciertas. Sí, Valeria estaba a salvo físicamente, pero el terror que había vivido la acompañaría por el resto de su vida. ¿Cómo se recupera alguien de algo así? Las otras mujeres estaban en situaciones similares. Daniela, Sofía, Alejandra y Mónica también estaban hospitalizadas, también rodeadas de sus familias, también luchando con el shock de haber sido rescatadas después de meses de creer que nunca volverían a ver la luz del día. Los psicólogos del hospital trabajaban con ellas, pero era un proceso lento. El camino a la recuperación sería largo. Tal vez nunca llegarían completamente al final de ese camino, pero al menos estaban vivas para intentarlo. Los medios explotaron con la noticia. 5 mujeres rescatadas después de meses de cautiverio. El monstruo de Guadalajara finalmente capturado. Madres que nunca perdieron la esperanza encuentran a sus hijas vivas. Los titulares estaban por todas partes. Reporteros acampaban afuera del hospital queriendo entrevistas. Querían las historias de las sobrevivientes. Querían detalles sobre lo que habían sufrido. Pero las familias se negaron. Ya habían sufrido suficiente. No iban a exponer a sus hijas a más escrutinio público. La investigación, sin embargo, estaba lejos de terminar. Los fiscales tenían un caso sólido contra Ricardo Fuentes. Tenían evidencia física, testimonios, videos, confesiones. Pero había algo que no encajaba. Durante los interrogatorios posteriores al rescate, cuando Ricardo fue cuestionado sobre detalles específicos de los secuestros, mencionó cosas que un hombre trabajando solo no podría haber logrado. Mencionó haber movido a las mujeres entre ubicaciones. Mencionó suministros, alimentos, medicinas. ¿Cómo había conseguido todo eso sin ayuda? Esa fue la pregunta que llevó a los investigadores a profundizar más. Revisaron las finanzas de Ricardo. Sus cuentas bancarias mostraban depósitos regulares que no coincidían con su salario del taller. ¿De dónde venía ese dinero? Rastrearon las transacciones y descubrieron algo perturbador. Había transferencias de una cuenta registrada bajo el nombre de una empresa fantasma. Una empresa que no existía legalmente, pero que había estado moviendo dinero durante años. Los técnicos financieros cavaron más profundo. La empresa fantasma tenía conexiones con otras cuentas. Cuentas que pertenecían a diferentes personas en diferentes ciudades de México. Y cuando los investigadores comenzaron a conectar los puntos, se dieron cuenta de algo aterrador. Ricardo no había estado mintiendo cuando dijo que había una red. Había otras personas involucradas. No solo en Guadalajara, sino en todo el país, una red de secuestradores que operaban de manera coordinada, compartiendo información, recursos, métodos. Esta revelación cambió completamente el alcance de la investigación. Ya no era solo un caso local, era algo nacional. Los fiscales contactaron a la Fiscalía General de la República. Se formó un equipo especial para investigar la red completa. Se emitieron órdenes de arresto para varias personas identificadas en las transacciones financieras. En cuestión de semanas se realizaron arrestos en Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Puebla. La red era más grande de lo que nadie había imaginado. Mientras todo esto sucedía, Valeria intentaba reconstruir su vida. Fue dada de alta del hospital después de una semana. Regresó al departamento de su madre porque no podía estar sola. No todavía. Las primeras noches en casa fueron las más difíciles. Cada ruido la sobresaltaba. Cada sombra la aterrorizaba. Dormía con la luz encendida. Patricia instaló cerraduras adicionales en todas las puertas y ventanas, pero ninguna cantidad de cerraduras podía hacer que Valeria se sintiera completamente segura.
Los psicólogos le explicaron que lo que sentía era normal. Era síndrome de estrés postraumático. Los flashbacks, las pesadillas, la ansiedad constante, todo era parte del trauma. Le dieron herramientas para lidiar con los síntomas, ejercicios de respiración, técnicas de grounding, medicación cuando fuera necesario. Pero Valeria sabía que esto era algo con lo que tendría que vivir por mucho tiempo, tal vez para siempre. Pero valía la pena vivir así, valía la pena seguir adelante. Un mes después del rescate, Valeria pidió hablar con las otras sobrevivientes. Necesitaba conectar con personas que hubieran pasado por lo mismo. Patricia organizó una reunión en un espacio privado con la ayuda de los psicólogos. Las 5 mujeres se sentaron en círculo. Al principio, nadie hablaba. Reconociendo en los ojos de las otras el mismo dolor, el mismo miedo, la misma determinación de seguir adelante. Fue Daniela quien habló primero. «No sé si alguna vez voy a sentirme normal otra vez», dijo con voz quebrada. «No sé si voy a poder confiar en alguien, pero sé que no quiero que lo que nos pasó nos defina para siempre». Las otras asintieron. Sofía compartió que había empezado a escribir sobre su experiencia como una forma de procesar el trauma. Alejandra dijo que había comenzado clases de defensa personal para sentirse más fuerte. Mónica confesó que algunos días no quería salir de la cama, pero se obligaba a hacerlo porque negarse a vivir era darle la victoria a Ricardo. Valeria escuchó a todas y sintió algo que no había sentido en semanas: esperanza. Porque estas mujeres que habían pasado por el mismo infierno que ella, estaban luchando, estaban eligiendo vivir a pesar del dolor, y si ellas podían hacerlo, tal vez ella también. «Quiero volver a mi vida», dijo Valeria. «Quiero terminar el proyecto de mi estudio de diseño. Quiero trabajar. Quiero ser más que una víctima». Las palabras salieron con fuerza, con convicción, y en ese momento supo que lo lograría. No sería fácil, pero lo lograría. El juicio contra Ricardo Fuentes comenzó 3 meses después del rescate. El caso había generado tanta atención que tuvieron que buscar un tribunal más grande para acomodar a todos los medios y observadores. Ricardo llegó esposado, con una sonrisa arrogante que hacía que la sangre hirviera a cualquiera que la viera. Su abogado intentó argumentar problemas de salud mental, alegando que Ricardo no estaba en sus cabales cuando cometió los crímenes. Pero los fiscales presentaron evidencia que mostraba premeditación, los mapas detallados, las fotografías, los registros meticulosos. Todo demostraba que Ricardo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las 5 sobrevivientes testificaron. Fue uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Tuvieron que estar en la misma sala que Ricardo, tuvieron que mirarlo, tuvieron que revivir lo que les había hecho mientras él las observaba desde la mesa de la defensa. Pero todas lo hicieron, porque necesitaban que la justicia se cumpliera, necesitaban que el mundo supiera exactamente qué tipo de monstruo era Ricardo Fuentes. Valeria fue la última en testificar. Subió al estrado con las piernas temblando. El fiscal le hizo preguntas sobre el día que fue secuestrada, sobre los 7 meses que pasó cautiva, sobre lo que Ricardo le había hecho. Cada pregunta era como abrir una herida que apenas comenzaba a sanar, pero Valeria respondió cada una, con voz clara, con la verdad, y cuando terminó miró directamente a Ricardo y dijo: «Pensaste que nos quebrarías, pensaste que nos destruirías, pero sobrevivimos, y vamos a seguir viviendo mucho después de que te pudras en prisión». El veredicto llegó después de 2 semanas de deliberaciones. Culpable, todos los cargos: secuestro agravado, tortura, privación ilegal de la libertad. La sentencia fue anunciada una semana después.
120 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Ricardo no mostró emoción cuando escuchó la sentencia, pero las familias de las víctimas lloraron, no de tristeza, sino de alivio. Finalmente, había justicia. Finalmente, podían comenzar a cerrar este capítulo de sus vidas. Los otros miembros de la red también fueron procesados. Algunos aceptaron acuerdos con la fiscalía a cambio de información sobre otros involucrados. La investigación reveló que la red había estado operando durante más de 10 años. Había docenas de víctimas en todo el país. Algunos casos se resolvieron, algunas mujeres fueron encontradas, otras nunca fueron localizadas. Era una realidad dolorosa, pero al menos se estaba haciendo justicia por algunas. Un año después del rescate, Valeria finalmente abrió su estudio de diseño. Era pequeño, solo ella y un asistente, pero era suyo. Lo llamó Renacimiento Diseño. El nombre era significativo. Representaba su propia transformación, su renacimiento después de todo lo que había pasado. Patricia estuvo ahí el día de la inauguración, llorando de orgullo al ver a su hija cumplir el sueño que había tenido antes de que todo cambiara. Las sesiones de terapia continuaron. Valeria iba 2 veces por semana, a veces más, cuando los días difíciles eran insoportables. Aprendió a identificar sus triggers, aprendió técnicas para manejar los ataques de pánico. Lentamente, muy lentamente, comenzó a reconstruir su confianza. Salía sola durante el día, después comenzó a salir de noche, aunque siempre con alguien. Los pequeños pasos contaban. Cada logro, por mínimo que fuera, era una victoria. Las 5 sobrevivientes mantuvieron contacto. Se reunían una vez al mes en un grupo de apoyo que ellas mismas habían formado. A veces hablaban sobre el trauma, otras veces solo se acompañaban en silencio. Habían formado un vínculo que nadie más podía entender. Un vínculo forjado en el sufrimiento, pero mantenido por la esperanza. Se apoyaban mutuamente en los días malos, celebraban juntas en los días buenos, eran más que sobrevivientes, eran hermanas. 2 años después del rescate, Patricia organizó una marcha. Pero esta vez no era para exigir respuestas sobre una hija desaparecida. Era una marcha de celebración. Una marcha para honrar a las mujeres que habían sobrevivido, para recordar a las que no tuvieron la misma suerte, para exigir que el gobierno hiciera más para proteger a las mujeres en México. Miles de personas asistieron. Llevaban carteles con las fotos de Valeria, Daniela, Sofía, Alejandra y Mónica. Sobrevivientes, no víctimas, decían los carteles. Su fuerza nos inspira. Valeria caminó al frente de la marcha junto a su madre. Por primera vez en 2 años, sintió que podía respirar completamente. El peso del trauma seguía ahí. Probablemente siempre estaría ahí, pero ya no la aplastaba. Había aprendido a vivir con él. Había aprendido que ser sobreviviente no significaba olvidar lo que pasó. Significaba elegir seguir adelante a pesar de ello. Significaba reclamar tu vida de las manos de quien intentó arrebatártela. Los casos relacionados con la red de secuestradores siguieron desarrollándose durante años. Algunos investigadores dedicaron sus carreras completas a desmantelar cada conexión, cada operación, cada rastro de esa organización criminal. Fue un trabajo largo y agotador, pero valió la pena. Docenas de mujeres fueron rescatadas gracias a la información obtenida. Decenas de criminales fueron encarcelados. El impacto de un solo caso, el caso de Valeria Núñez, había generado una ola de justicia que se extendió por todo el país. 5 años después de aquel 22 de marzo que cambió todo, Valeria estaba sentada en una cafetería con Laura, su mejor amiga.
Tomaban café y hablaban sobre proyectos de trabajo, sobre planes para el fin de semana, sobre cosas normales. Laura mencionó casualmente que había visto a Javier, el exnovio de Valeria, en el supermercado. Valeria sonrió. ¿Sabes qué? Ni siquiera pensé en él cuando lo mencionaste, dijo. Hace años eso me hubiera puesto triste, pero ahora solo es parte del pasado. Era cierto, el pasado era pasado. No podía cambiarlo, no podía borrar lo que había sucedido, pero podía elegir cómo dejar que afectara su presente, y elegía no dejar que la definiera. Sí, era una sobreviviente. Sí, había pasado por algo terrible, pero también era diseñadora gráfica, era hija, era amiga, era emprendedora, era muchas cosas. Y el trauma era solo una parte de su historia, no toda la historia. Patricia, por su parte, había encontrado un nuevo propósito. Se convirtió en activista de tiempo completo. Trabajaba con organizaciones que ayudaban a familias de personas desaparecidas. Compartía su experiencia, ofrecía esperanza a quienes todavía buscaban. Les decía, no se rindan, yo nunca me rendí y encontré a mi hija. Ustedes también pueden encontrar a los suyos. Su trabajo le daba significado a todo el sufrimiento que había pasado. Si su dolor podía ayudar aunque fuera a una familia, valía la pena. Las otras sobrevivientes también encontraron sus propios caminos hacia adelante. Daniela se convirtió en abogada especializada en casos de violencia de género. Sofía publicó un libro sobre su experiencia que se convirtió en bestseller y ayudó a muchas otras sobrevivientes a sentirse menos solas. Alejandra se mudó a otra ciudad y comenzó de nuevo, encontrando paz en el anonimato. Mónica fundó una organización sin fines de lucro que ofrecía terapia gratuita a víctimas de secuestro. Cada una encontró su manera de sanar. Cada una eligió seguir viviendo. ¿Y Ricardo Fuentes? Seguía en prisión. Los primeros años intentó apelar su sentencia. Intentó conseguir que lo transfirieran a una prisión de menor seguridad. Intentó manipular a los guardias, a otros presos, a cualquiera que lo escuchara. Pero nadie le prestaba atención. Era solo otro recluso más. Ya no tenía poder, ya no podía controlar a nadie, y lentamente la realidad de pasar el resto de su vida encerrado comenzó a afectarlo. Dejó de sonreír, dejó de hablar, se convirtió en una sombra de lo que fue. La justicia, aunque tardía, finalmente había prevalecido. En el 10º aniversario del rescate, las 5 mujeres se reunieron en un lugar especial. Era un parque que habían ayudado a construir en memoria de todas las mujeres que habían desaparecido y nunca fueron encontradas. El parque tenía un mural con cientos de nombres, un recordatorio de que cada estadística era una persona real, alguien con sueños, alguien con familia, alguien que merecía ser recordado. Se sentaron en una banca mirando el mural. Valeria pensó en los 8 minutos que cambiaron su vida. Esos 8 minutos entre las 5:53 y las 6:01 de aquel martes de marzo. 8 minutos que la llevaron al infierno. Pero también pensó en todos los días que vinieron después, los días de lucha, los días de recuperación, los días de redescubrimiento, y se dio cuenta de que esos 8 minutos no definían su vida. Lo que la definía era lo que eligió hacer después de esos 8 minutos. ¿Saben algo?, dijo Valeria rompiendo el silencio. A veces me preguntan si desearía poder volver en el tiempo y cambiar lo que pasó. Y siempre respondo que sí, por supuesto que sí. Nadie elige sufrir, nadie elige ser víctima. Pero también me doy cuenta de que todo lo que pasé me hizo quien soy hoy. La fuerza que tengo, la empatía que siento, la determinación de vivir plenamente. Nada de eso existiría si no hubiera pasado por esto. Las otras asintieron. Entendían perfectamente.
no era que agradecieran el trauma, era que habían aprendido a extraer significado del sufrimiento. Habían transformado la oscuridad en luz, el dolor en propósito, el miedo en valentía. No era fácil, nunca lo sería, pero era posible, y eso era lo que importaba, que a pesar de todo, a pesar del horror que habían vivido, seguían aquí, seguían luchando, seguían viviendo. El sol comenzó a ponerse sobre Guadalajara. Las 5 mujeres se abrazaron, no necesitaban palabras. El abrazo lo decía todo. Eran sobrevivientes, eran guerreras, eran hermanas. Y mientras existiera, aunque fuera una de ellas, la historia de las otras también existiría, la historia de mujeres que se negaron a ser destruidas, que eligieron levantarse, que eligieron vivir. Valeria caminó a casa esa noche con Patricia. La ciudad estaba viva con luces y sonidos. Años atrás, todo eso la habría aterrorizado, pero ahora caminaba con la cabeza en alto, porque había aprendido algo fundamental. El miedo nunca desaparece completamente. Siempre estará ahí, susurrando en el fondo de tu mente, pero tú puedes elegir no dejar que te controle. Puedes elegir caminar a pesar del miedo, vivir a pesar del dolor, amar a pesar del trauma. Y esa era la verdadera historia de Valeria Núñez. No la historia de 8 minutos en los que desapareció, sino la historia de años en los que reconstruyó su vida, pieza por pieza, día por día, eligiendo la esperanza sobre la desesperación, eligiendo la vida sobre la rendición. Porque al final, eso es lo que significa ser sobreviviente. No significa que nunca fuiste lastimado. Significa que a pesar de todo el daño, elegiste seguir adelante. Y ese es el verdadero triunfo sobre la oscuridad.